Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy tengo preparado un sermón que para mí es muy importante y me encanta estudiando de este tema. Es algo de la Biblia que todos deben saber. Lastimosamente hay muchos hoy en día que ignoran, evitan, olvidan quizás esta enseñanza. Pero está en la Biblia. Debemos mencionarlo, debemos recordarlo, debemos predicarlo, porque está en la Biblia. Hoy vamos a hablar de los 7 misterios del apóstol Pablo que él recibió de Jesús. ¿Ok? Hay algo que Jesús dio a Pablo, que es para nosotros hoy en día. Y pienso que es importante que recordamos y que preguntamos, ¿qué es? Porque si recibimos esto, vamos a tener la doctrina sana. Pero si olvidamos, si evitamos eso, vamos a caer en doctrina falsa. El otro día yo escuché que hay 6,000 diferentes denominaciones entre el cristianismo o la cristiandad. Y yo dije, wow. Y cada uno con otra doctrina, enseñando otra cosa. Pero una cosa que puedo contarte es esto. La mayoría de ellos están en este lado y que ellos olvidan a Pablo y lo que Jesús reveló al apóstol Pablo. La mayoría de ellos no quieren nada con el apóstol Pablo, o sea, mencionan a Pablo pero no enseñan lo que Jesús reveló a Pablo. Por esto están en la doctrina falsa. Para estar nosotros en la doctrina correcta, necesitamos entender, saber, estudiar el apóstol Pablo y por qué está en la Biblia. Porque según la Biblia, Jesús mismo reveló revelaciones a él para nosotros. Y si no seguimos a esto, no vamos a tener la doctrina sana. No vamos a seguir a Jesús. La única manera de seguir a Jesús es seguir al apóstol Pablo, porque Jesús reveló al apóstol Pablo mucha doctrina para nosotros hoy en día. Entonces yo quiero compartir contigo los 7 misterios que Jesús dio al apóstol Pablo. Muchos quieren hablar de los misterios y son bonitos, pero ¿cuáles son? ¿Y dónde están ubicadas en la Biblia? ¿Dónde están ubicados? Vamos a comenzar en 1 Corintios 2:7. Y otra vez, por favor, escuche bien para saber. Y si tú entiendes bien esa enseñanza, tú vas a saber mucho más que la mayoría de hoy en día cristianos o los que dicen que son cristianos. Porque muchos cristianos olvidan esta enseñanza. Y por hacerlo están olvidando lo que Jesús quiere que entendemos. Ok, primeramente, 1 Corintios 2:7. El apóstol Pablo dice, mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la que está encubierta, la que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria. Entonces había algo que Dios tenía escondido. Y era un misterio, nadie sabía, hasta que fue revelado años después. Y después, hoy podemos ver y decir, oh, wow, qué bien, esto es algo que nadie sabía antes, ahora sabemos. Y ahora es doctrina para nosotros hoy, la iglesia. Pregunta, ¿conoces tú los misterios? ¿Cuáles son? Quizás estás mirando este video pensando, ni idea, ni he escuchado de esto, ni idea de lo que hablas. Bueno, escuche bien entonces para saber cuáles son los misterios de Pablo. ¿Sabías tú que la mayoría de los que dicen que son cristianos ni idea tienen de lo que son ni predican? Por esto es muy triste y por esto debemos verlos, entenderlos y predicarlos, ¿ok? Rápidamente voy a ir y enseñar los 7 misterios que Jesús reveló al apóstol Pablo. Pude yo tomar 1 hora enseñando cada uno porque son tan importantes, pero no, en esto solo voy como un perfil. Rápidamente voy a darlos,
Pero tengo videos en YouTube en mi canal de Roberto Breaker, en que tú puedes estudiar más en detalle cada uno si deseas. Y yo deseo enseñar bien lo que la Biblia dice porque es importante que seguimos la Biblia misma. Primeramente vamos a 1 de Timoteo 3:16 y sin tardar vamos a comenzar con los 7 misterios. Y número 1 es el misterio sobre Dios mismo, sobre Dios mismo. El misterio sobre Dios mismo. Esto es el misterio de la encarnación. Encarnación de Jesús. Como Jesús fue encarnado en la carne. Primero de Timoteo 3:16 dice: y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y esto es el misterio sobre el Dios Todopoderoso. ¿Quién es? Pues Dios. Okay, ya sabemos que nosotros somos de Adán. Y en la Biblia dice que Dios hizo a Adán en su imagen. ¿Qué es la imagen de Adán? Bueno, ¿y por qué habló así? Hagamos al hombre en nuestra imagen. Bueno, en 1 de Tesalonicenses 5:23 nos enseña la Biblia que somos 3. Cuerpo, alma y espíritu. Yo tengo mi cuerpo que tú puedes ver, pero adentro lo que no puedes ver es mi alma espiritual, que va a sobrevivir si muero, que va a pasar al mundo espiritual y vivir arriba o abajo, en el cielo o en el infierno. Y adentro de esto, el espíritu. Entonces yo soy un ser de 3 partes. Dios también es un ser de 3 partes. Por esto dijo en hablar de Adán, hagamos al hombre en nuestra imagen. Dios Padre es el alma, Dios Hijo es el cuerpo y Dios el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Somos 3 partes, Dios es 3 partes. Pero es un solo Dios. Yo, Roberto Breaker, soy solo. No soy 3 Roberto Breakers. Dios es un solo Dios en 3, pero estos 3 son 1, según la palabra de Dios. Primero de Juan 5:7. Hay algunos hoy en día que quieren mentir y decir, esto no debe estar en la Biblia, no se encuentra en los originales. ¿Cuáles son los originales? Ya no tenemos. Entonces, ¿cómo pueden decir eso si no tenemos? Ellos no pueden averiguar si es verdad. Pero sí lo que tenemos son citas de los padres de la iglesia, 100 años, 200 años, 300, y ellos citan muchas veces primero de Juan 5:7. Entonces sí había en los originales porque ellos citaron lo que estaba ahí. Lo que ellos tienen hoy en día es entre 400 y 600 años después de Cristo y no está este versículo. ¿Por qué? Porque alguien lo quitó alrededor de 300, 400. Pero sí había porque tenemos citas de los padres citando esto. Primero de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos 3 son 1. Entonces Dios es un solo Dios, pero tiene 3 partes. Como yo soy un ser con 3 partes. Y Dios es Dios. Y Dios bajó del cielo, el Hijo, y fue encarnado en carne. ¿Y quién es Jesús? Bueno, vamos a Juan 1:1. Algunos hoy en día quieren debatir. Algunos dicen, no, Jesucristo no es Dios, solo es el Hijo de Dios. ¿Ok? Y en este sentido, porque vino de Dios y su mamá era, ser humano, es un hijo de Dios, pero también es Dios. Esto es su naturaleza de hombre, pero tenía naturaleza
divina, porque es Dios en la carne. Juan 1:1-3 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces Dios es el creador. Dios es la palabra. Dios se manifestó en la carne. En Mateo 1:23. Ok, ve, estoy enseñando esto porque es tan importante. No podemos caernos en falsa doctrina si creímos en los misterios de Pablo. Hay una iglesia grande que dice que son de Jehová, pero ellos dicen, pero Jesús no es Dios. No, la Biblia sí enseña quién es Jesús. Jesús es Dios manifestado en la carne. Esto es primer misterio del apóstol Pablo, revelado a él de Jesús. Y miramos esto en Mateo 1:23. Dice en Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y parirá un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Entonces Jesucristo es Dios en la carne. Vamos a Revelación 1:8. En Revelación capítulo 1, versículo 8, leímos de Cristo. Y Cristo dijo, yo soy el alfa y el omega. ¿Ok? Jesús dice que Él es el alfa y el omega. Y dice, versículo 8 de Revelación o Apocalipsis capítulo 1, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Entonces Jesucristo es el mismo Dios, Todopoderoso, que vino del cielo para encarnarse, para ponerse en un cuerpo como nosotros, para vivir con nosotros. ¿Y vino para qué? Para morir por nuestros pecados. Un gran Dios. Dios nos amó tanto que Él quería morir en nuestro lugar por nuestros pecados. No quiere que nadie vaya al infierno. Quiere que todos puedan ser salvos. Entonces ese es el primer misterio. Y está en 1 de Timoteo 3:16. ¿Sabes qué? Algunas Biblias modernas quitan Dios fue manifestado en la carne, sin ninguna razón. En el griego la palabra es Theos, pero alguien lo borró para que dice Él en vez de Dios. Pero claramente tú puedes ver que había la línea y que esto dijo en el griego, Dios fue manifestado en la carne. Entonces es mentiroso quitar de la Biblia el misterio que Jesús es Dios. Tan importante es el misterio que nos muestra quién es Dios. Él es Dios. Ahora, Él es Jesús. Jesús es Dios. Segundo es el misterio de el Evangelio. Evangelio. ¿Sabías tú que el Evangelio era un misterio? Según la palabra de Dios. El misterio de esto. Y ese es el misterio de imputación. Imputación. Cuando somos salvos, Dios imputa a nosotros su justicia, según la palabra de Dios. Esto habla de la expiación de sangre. Expiación, otros dicen reconciliación. Esto se encuentra en Romanos capítulo 16 y versículo 25. ¿Ok? En cada uno de estos, de la Biblia misma, voy a leer y quiero que tú buscas la palabra misterio, porque vamos a hablar de los misterios. Quiero presentarte no mi opinión, no la enseñanza de mi denominación, solo lo que la Biblia dice, 7 veces o 7 misterios que Jesús dio a Pablo para nosotros saber. Esto es el misterio del Evangelio. Dice Romanos 16, 25. En Romanos 16, 25 leímos, y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio
encubierto desde tiempos eternos. Había un misterio que había pues escondido desde los tiempos eternos. ¿Qué es este misterio? Bueno, está conectado con el Evangelio. Y Pablo lo llama mi Evangelio. ¿Por qué? Porque él dice que el Evangelio que él predicó es el Evangelio que le dio Jesús. Y dice que tan importante que sabemos qué es este Evangelio, que todos algún día serán juzgados por este Evangelio. Dice Romanos 2:16, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo según mi Evangelio. ¿Ok? Vamos a Gálatas capítulo 1. Este Evangelio es un Evangelio que Jesús reveló al apóstol Pablo y es el único Evangelio que nos salva hoy en día. ¿Ve qué tan importante es la enseñanza que estoy dando? Pero os hago saber, hermanos, que el Evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. Porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo dijo, mire, yo predico lo que Jesús me reveló. Los misterios de Dios fueron dados a mí, 7. Y yo los predico porque no son mis palabras, son las palabras de Jesús. Y una cosa que Dios reveló al apóstol Pablo es el Evangelio que nos salva hoy en día. ¿Qué es? ¿Dónde se ubica en la Biblia? ¿Dónde está? 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 1 al 4. Pero os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces el Evangelio que él predicó es el Evangelio de lo que Cristo hizo por nosotros. Todo lo que hizo Cristo es que nos salva, no lo que hagamos nosotros. ¿Ok? Vamos a Actos o Hechos 13, porque aún más enseña la revelación de Jesús a él. Y Actos o Hechos 13, 38 hasta 39, leímos. Actos o Hechos 13, 38. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os he predicado remisión, o sea, perdón de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Entonces esto es justificado por fe. Justificado por fe. Perdón de pecados. ¿Cómo? Por creer. Recibimos por creer. Creer es recibir. Recibir. ¿Ok? Mire lo que Dios dice. ¿Ok? Yo digo Dios dice porque Dios dice a Pablo, reveló a Pablo. Entonces Pablo dice, hablando las palabras de Jesús, Dios, diciendo que somos salvos por la fe, no por obras. Hoy en día tenemos gente que quieren decir que son de Dios, que crean que Jesús no es Dios. Mala doctrina. Pues herejes, pues mentirosos son, no queremos nada con ellos. Otros dicen, no, para ser salvo es por tus obras y tú tienes que hacer tal y tal y tal y tal. Y quizás al morir, quizás tú vas al cielo porque quizás tú eres buena persona. Esto ni es el Evangelio de salvación. El Evangelio es Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Él hizo todo para salvarnos. Y somos salvos cuando creímos o aceptamos por la fe. Y aceptarlo, somos ¿qué? Salvados. Somos santificados. Somos pues justificados por fe. Importante saber, porque hay una religión muy grande que viene de Roma que dice, no, es por tus obras. No, ellos no están siguiendo los misterios de Pablo, porque no es por obras, es por la fe. Creer es recibir. Mire lo que dice Romanos 4, 4 hasta 6. Pero al que obra no es imputado por galardón, o el galardón, por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío,
Su fe le es imputada por justicia, como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras. Cuando aceptamos a Cristo, ya tenemos la imputación. Mis pecados son borrados y su justicia, el inocente que nunca pecó, imputó a mí para que en los ojos de Dios, Él no me mira como pecador, Él me mira como justo, con la justicia de Cristo. Esta es la doctrina de imputación. Somos salvos por fe, no por obras, según Jesucristo. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No somos salvos por obras, somos salvos por la fe. ¿Fe en qué? Romanos 3, 25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Entonces somos justificados por fe. Somos salvos por fe. Fe en su ¿qué? Sangre. La sangre de Cristo es la única cosa que puede salvarnos. La sangre de la cruz. No sangre en una copa como enseña otra religión. La sangre que Él derramó. Y dice en Romanos 5:11, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. La reconciliación o la expiación. La expiación de sangre tenía que hacer Cristo porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo pagó por nuestros pecados y ahora ofrece ¿qué? Perdón. Y eres justificado si tú por fe aceptas lo que Cristo hizo. Si no, pues no eres salvo. Pero sí, pues Dios entonces imputa su justicia a ti cuando tú creas y ya eres tú perdonado. No por obras, sino por fe. No por obras, sino por fe. ¿Ok? Esta es la enseñanza bíblica y es importante que sabemos los misterios de Pablo para no confundirnos. Porque como te digo, otras denominaciones enseñan otra cosa. Y muchos hoy en día enseñan, no, es por tus obras. ¿O que para qué murió Jesús entonces? Si yo puedo salvarme por mis propias obras, Él murió por nada. No, yo ni puedo salvarme. Por esto Él tenía que pagar y hacer todo. Y yo tengo que recibirlo por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ver el número 3. Número 3, la regeneración. Regeneración. Generación. O sea, nacer de nuevo. Y esto es el misterio de la morada del Espíritu Santo. Morada del Espíritu Santo. Y podemos hablar de esto y no me gusta ir al griego, pero en esto yo usé en inglés cuando estuve predicando en inglés. El otro día yo vi esa palabra en YouTube. Anageneo. Genau. Esto es una palabra griega que significa nacer de nuevo. ¿Ok? Cuando somos salvos por la fe, aceptando Cristo como nuestro Salvador, confiando en lo que Él hizo para nosotros, cuando aceptamos, Dios nos da un nacimiento nuevo. Estamos nacidos la primera vez en naturaleza de pecado. Necesitamos renacer, o sea, ser nacido de nuevo. En Juan, la Biblia habla de eso. Entonces vamos a ver de esto en Colosenses 1. Colosenses 1. Y en Colosenses 1, 25 hasta 27, la Biblia habla de cuando somos salvos, estamos nacidos de nuevos y ahora entra el Espíritu Santo a morar adentro de nosotros. Eso no es por obras. Esto solo es por fe.
¿Qué dice Colosenses 1? ¿Ok? Cada vez que presento yo uno de los misterios, yo siempre quiero dar el versículo que habla y dice, esto es un misterio. Colosenses 1, 25 hasta 27 dice, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Está hablando el apóstol Pablo. A saber el misterio que ha estado escondido de los siglos y de las generaciones, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, esto es el misterio de tener Cristo por medio del Espíritu Santo morando adentro de ti. Cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador por la fe, Él me entró. Efesios 3:17 habla de eso. Que mora Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. No por obras, no es por obras que somos salvos, no es por obras que recibimos el Espíritu Santo, es por la fe que somos justificados o tenemos perdón. Ese es uno de los misterios. Entonces, ¿qué tal? ¿Por qué hay tantas entre el cristianismo que dicen que son cristianos, pero ellos dicen, pero no es por fe que eres salvo, es por fe y obras o solo es por obras? Ellos no escucharon, no entendieron lo que Jesús dijo a Pablo. Y ellos tienen que entender. La Biblia dice aún más en Efesios 1:13, en el cual confiasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Según la palabra de Dios, somos sellados cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Esto significa que mora adentro el Espíritu Santo y nunca sale. Hasta capítulo 4, Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Qué es el día de la redención? Cuando tenemos cuerpo nuevo. Pero cuando somos salvos, al mismo instante entra el Espíritu Santo y ya el alma está redimido. Y ahora el Espíritu Santo está sellado y no se sale. Es tan importante porque tenemos gente que dice que son cristianos que andan diciendo, uno puede perder la salvación. Esto no es el misterio. El misterio es no, somos sellados con el Espíritu Santo. Hasta hay un versículo en la Biblia que dice que cuando somos salvos ya estamos sentados en el cielo. Allí sentados ya. Porque cuando entra el Espíritu Santo nunca sale. Dios da el don de vida eterna cuando recibimos por fe. ¿Qué significa vida eterna? Eterna significa no se cambia y es por y para toda la eternidad. ¿Cómo puede perder eso? No puede, si no se cambia y es por toda la eternidad. Si nosotros podemos perder la salvación, Dios mintió y no nos había dado vida eterna. Él es un mentiroso. No, Él no mienta. Entonces, cuando Él da vida eterna, recibimos el Espíritu Santo, estamos sellados y nunca podemos perder el Espíritu Santo cuando somos salvos. ¿Ve qué tan importante es entender los misterios de Jesús dados a Pablo? Porque con esto no podemos caer en falsa doctrina. Como muchos que hoy en día dicen, no, tú puedes perder la salvación. No, no se pierda. La Biblia habla de nacer de nuevo. En Juan 3 hasta 7 y 1 de Pedro 1:23. Pablo nos dice así en 1 de Corintios 4:14. En 1 de Corintios 4:14 el apóstol Pablo nos dice así. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, sin embargo no tendréis muchos padres. Porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Una vez nacido, siempre nacido. Es imposible entrar en tu mamá otra vez y decir, gracias a Dios, nunca me nací. Ya naciste. Cuando somos salvos, nacimos de nuevo. No es nacer de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo.
Pero algunos enseñan, tú puedes ganar y perder, ganar y perder, ganar, perder, ganar. Eso no es el misterio. Tú tienes otro misterio. Tú tienes pues otra enseñanza. No, una vez nacido, siempre nacido. Tú puedes andar como hijo obediente o hijo desobediente, pero todavía eres hijo, porque somos nacidos de nuevo por Cristo. Habla la Biblia de los en Gálatas 4:29, que fueran nacidos del Espíritu. Entonces, una vez salvo, siempre salvo. Es el misterio del apóstol Pablo de Jesús. Esto es enseñanza bíblica. Otro que tenemos es el grupo, el misterio de un grupo. ¿Qué es el misterio del grupo y qué es el grupo? Esto es insertación. Vamos a ver, esto es, la mejor manera de ponerlo es como esto. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. ¿Ok? O podemos poner aquí, que tenía yo, los apóstoles. En inglés todo salió bien porque cada punto empezó con la misma letra, pero cuando predico en español, pues muy diferente. Lo siento, ¿verdad? Pero este misterio es el misterio de un grupo cierto, un cierto grupo, que se llama el cuerpo de Cristo. Nosotros que somos salvos, somos parte del cuerpo de Cristo. Vamos a Efesios 5:23. Efesios, bueno, casi puse en inglés, ¿verdad? Efesios 5:23 y 32, si no me equivoco. Sí, Efesios 5:23. Así leímos. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el salvador del cuerpo. Ahora, 32. Este misterio, siempre buscamos la palabra misterio. Yo te muestro de la Biblia, doy mi opinión, ¿verdad? Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y la iglesia. Ok, vamos a Romanos 12. Cuando estamos salvos, Cristo mora adentro de nosotros. Entonces Cristo está en mí. O es, porque no se cambia. Mora en mí. Pero cuando yo le acepto, ahora yo estoy en Cristo, parte de su cuerpo. Cuando se casan, es un solo cuerpo, ¿verdad? En Romanos 12:4 la Biblia dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen el mismo oficio. Así nosotros, siendo muchos como un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. Entonces somos un solo cuerpo en Cristo. Vamos a Colosenses 1. Ese es el misterio del cuerpo de Cristo. Cuando yo acepté al Señor, Él me salvó y Él mora en mí y yo estoy en Él, en su cuerpo. No puedo salir. ¿Cómo salgo yo del cuerpo de Cristo? Si Él me corta, bueno, yo soy el dedo de Cristo y Él corta su dedo y lo echa fuera. No, Él no va a mutilizarse. Yo soy parte de su cuerpo. Colosenses 1:16 hasta 18. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. Él es Jesús. Él es el Creador. Él es Dios. Que hay en el cielo y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o principados o potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el cual es principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Ahora versículo 24 también. Que ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la iglesia. Entonces, ¿entiendes tú esto? La iglesia consiste de los que son salvos, que tienen vida eterna. Y cuando fueron salvos, cuando por fe aceptaron a Cristo. Esto es el cuerpo de Cristo. Y esto es, pues, la enseñanza. Pablo dijo
en Romanos 11:13 que él era apóstol a los gentiles. Romanos 11:13. Bueno, algunos quieren debatir y hablar de cuándo comenzó la iglesia y cosas así. Bueno, para mí no importa cuándo comenzó la iglesia o el cuerpo de Cristo. Para mí lo que importa es quiénes están adentro del cuerpo de Cristo. Porque la Biblia dice los que están adentro del cuerpo de Cristo son los que habían aceptado por la fe. Y ahora Cristo mora en ellos y ellos en él, en su cuerpo. Pero ¿sabes qué? Vamos a 1 Corintios 12. Según la Biblia, los apóstoles fueron partes del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿Qué es la iglesia? Hemos leído, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Ahora, otra vez, Romanos 11:13, el apóstol Pablo era un apóstol. Entonces la iglesia comenzó con Jesús, y él es la cabeza. Los judíos que le aceptaron fueron parte del cuerpo de Cristo o la iglesia. Después, muchos gentiles aceptaron. Y el cuerpo de Cristo es aún gentil y judío que aceptaron a él por la fe en su sangre. Y esto es el cuerpo de Cristo. Y hoy en día llamamos esto el tiempo de la iglesia. ¿Ok? Y la pregunta es entonces, ¿eres tú parte de la iglesia? ¿Eres tú salvo? Si no, pues debes aceptar. Es importante entender de este misterio porque todo lo que estamos mirando nos apunta a lo que va a venir en el futuro. Y mire lo que dice. Esto es recogimiento. Esto es número 5. Recogimiento. Ok, espero que lo escribí bien. Esto es el misterio del rapto. El misterio del rapto. Y esto es nuestro viaje, podemos decir. Nuestro viaje. Y esto es el rapto. Algunos hoy en día dicen, no existe el rapto, ¿ok? Ellos son los que nunca han estudiado a Pablo y nunca han aceptado las palabras de Pablo que vino de Jesús. Entonces ellos están rechazando que Jesús dijo que sí hay un rapto. Porque Pablo nos enseña del rapto. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 1. Perdón, 51. 51. 1 Corintios 15, 51. Y aquí, ¿qué? Un misterio. Un misterio. 1 Corintios 15, 51 hasta 52. ¿Okay? Siempre quiero darte el misterio dado de Jesús a Pablo con la cita en la Biblia para explicar lo que es. Esto es el corazón de la doctrina del Nuevo Testamento para nosotros hoy en día. Y como te digo, muchas iglesias ni quieren, ni predican, ni escuchan. Y cuando uno predica como yo, y dice, no, yo no escucho, mi iglesia no enseña así. Tu iglesia está equivocada entonces. Tú tienes que escucharlo porque es de Jesús a Pablo, a nosotros. Porque Pablo, Romanos 11:13, es el apóstol a los gentiles. 1 Corintios 15, 51 dice, un misterio os digo. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Algunos dicen, bueno, eso es el final trompeta, eso es en la tribulación, entonces nosotros vamos a entrar en la tribulación. No. Escribió esto mucho antes del libro de Revelación o Apocalipsis, que habla de 7 trompetas tocadas por ángeles. Entonces Pablo está hablando de otra trompeta aquí. ¿Y qué es esa trompeta? Bueno, en Israel tocan la trompeta en sus festivales. Si hay un festival que tocan 100 veces y la última dicen, esto es la trompeta final. Interesante, ¿verdad? La trompeta o la final trompeta. Pienso que estaba hablando de eso el apóstol Pablo.
Vamos a ver en el otro, cuando habla del rapto, que el rapto tiene que venir para quitarnos, para que Dios trabaje otra vez con Israel. ¿Okay? Yo voy a explicar. Pero ahorita yo quiero explicar esto. Sí existe el rapto en la Biblia. Segundo de Tesalonicenses, porque es un misterio que Dios dio al apóstol Pablo. Hoy en día yo escucho muchos en YouTube, muchos en Internet, que andan diciendo, no hay rapto, no existe el rapto no está en la Biblia. Algunos han invitado esto hasta 150 años atrás. Es algo que nunca habían enseñado. Y así hablan. ¿Creen ellos en los misterios de Pablo? No. Entonces ellos tienen que estudiar esto para entender si existía el rapto. Era una revelación de Jesús a Pablo para nosotros. Y la razón que ellos no predican es que ellos no escuchan al apóstol Pablo. Sí está el rapto en la Biblia y aquí está, 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento, sí, escribí bien, nuestro recogimiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y más y más y más. Habla del anticristo, quien viene. Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, aún más habla del rapto. Versículo 16, porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, quizás leo otra vez. Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué es una consolación? Porque tenemos que salir. Porque ¿qué viene después? Así es lo que Jesús reveló al apóstol Pablo. Aquí viene el rapto al fin del tiempo de la iglesia, porque después viene el tiempo que se llama la tribulación. La tribulación está aquí. Tribulación. Vamos a hablar de esto en un momentito. Pero el rapto tiene que venir porque durante la tribulación será la marca de la bestia, y la iglesia es ¿qué? Es la novia de Cristo. ¿Cómo pudieran ser marcadas o marcada la novia de Cristo? ¿Cómo puede tomar la marca de la bestia la iglesia? No hace sentido. Entonces tiene que venir primero el rapto para que ella sale, porque la Biblia dice en Efesios 5:27 que ella es sin mancha y sin contaminación. Entonces, según Pablo, el rapto primero, después la tribulación. Y ahora estamos en el tiempo de la iglesia. Y esto es lo que enseña el apóstol Pablo, que hay que venir el rapto para que la novia de Cristo sale, para ir arriba para casar con su marido. ¿Ok? Tenemos 5. Vamos al número 6. Número 6 está en Romanos 11. Romanos capítulo 11. Y en Romanos capítulo 11 leímos de esto y qué importante es. Romanos 11, esto es el misterio de la plenitud de los gentiles. Esto es de la plenitud de los gentiles. ¿Y sabes qué? Esto es la restauración de Israel. ¿Sabías tú que Dios no está terminado con Israel? ¿Sabías? Aquí en Romanos 11, vamos a leer versículo 25 hasta 26. ¿Ok? Ve por qué es tan importante entender los 7 misterios.
Hoy en día hay muchos que dicen, Dios terminó con Israel y nada más va a trabajar con Israel. Ya somos Israel, nosotros que somos salvos. Mentira. La Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que Dios va a trabajar otra vez con los judíos después del rapto. Y aquí miramos esto en Romanos 11. Y aquí miramos la palabra misterio. Romanos 11, 25, 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la seguridad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Vino de, ¿quién? Vino de Abraham. Abraham, ¿ok? Olvidé a ponerlo esto aquí, entonces esto debe estar aquí. Pero Dios hizo promesa a Abraham. No a los otros hijos de él, pero sino por Isaac y Jacob y los 12 tribus. Y Dios es un Dios que no puede mentir. Y Dios dijo, a tu simiente, a tu semilla, yo doy la tierra de Israel. Y es para ellos por siempre. ¿Puede mentir Dios? Claro que no. Pero hoy en día tenemos gente que dice que son cristianos, que dicen, no, Dios, bueno, ya terminó con Israel, ahora somos nosotros Israel. Y Dios está trabajando con nosotros, no con ellos. Pero el misterio que Jesús dio a Pablo es que algún día Dios va a trabajar otra vez con Israel. Y Él va a trabajar con ella en un tiempo de 7 años. Porque en el libro de Daniel había una profecía a Israel de 490 años y solo había acontecido 483. Entonces hay otros 7 años que todavía no habían pasado según la palabra de Dios. Estos son futuros según la palabra de Dios y sabemos esto por lo que dice Jeremías 30 y versículo 7. Jeremías 37. La Biblia habla de la tribulación y lo dice así en Jeremías 37. Ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. Esto se llama el tiempo de angustia de Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Entonces hay en el futuro 7 años en que Dios va a trabajar otra vez con Israel. Será dividido entre 3,5 y 3,5. Es el tiempo en que va a venir el anticristo. Y Dios va a trabajar con Israel y se llama la tribulación. ¿Ok? Los últimos 3,5 se llama la gran tribulación. Pero esto se llama la tribulación y es futuro. Es un misterio que Dios había enseñado al apóstol Pablo y aún más a otro que se llamaba, ¿quién? Juan. El libro de Revelación o Apocalipsis habla mucho de esto. Pero venga conmigo a Deuteronomio 4:30. Porque en Deuteronomio 4:30 la Biblia habla de la tribulación. Y dice, 4:30 de Deuteronomio. Uy, casi no puedo hablar. Dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres tu voz, tal, paz, en los postreros días o los últimos días. Entonces, Dios no está terminado con Israel. Jesús vino a Israel. ¿Y sabías tú que Jesús vino y cuando Él vino, Él dijo, yo solo vengo para Israel, no los gentiles? Él dijo a sus apóstoles, no te vayas a los gentiles, solo a Israel. Vino Jesús predicando el evangelio del reino, diciendo, si tú me aceptas, judíos, yo traeré mi reino y yo gobernaré sobre ustedes. Pero asesinaron
Ellos crucificaron al Señor, gritaron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces, por esto Dios dijo, ok, entonces si tú no me quieres, yo voy a pedir a Pablo venir y llevar a todo el mundo el Evangelio para que los gentiles puedan ser salvos. Y hoy en día estamos en un tiempo en que muchos gentiles están aceptando más que judíos. Pero no terminó Jesús con los judíos. Él va otra vez a trabajar con ellos y va a enviar sus 2 testigos. Y muchos judíos van a venir a Cristo. Pero esto es después del rapto. Porque el rapto quita, ¿qué? El Espíritu Santo. Si tú leas el libro de Revelación o Apocalipsis, si tú lees los libros de Pablo, el Espíritu Santo está ahora en el mundo morando adentro de nosotros que somos salvos. Cuando viene el rapto, sale el Espíritu Santo. Y Dios dice, otra vez voy a trabajar con Israel. Y si ellos aceptan, viene Jesucristo aquí a Armagedón y Él va al milenio a gobernar por 1000 años sobre la tierra. Esto es el evangelio del reino. Y Él va a gobernar sobre los judíos. Porque Dios no puede mentir y Dios no mintió cuando Él dijo a Abraham, a tu simiente daré la tierra. Tan importante es entender los 7 misterios para que no podemos caer en apostasía, o sea, caer en falsa doctrina, como muchos hoy en día que dicen, no, Dios terminó con los judíos y no va a trabajar con ellos. Hasta que 1948 empezó como otra nación. Empezó otra vez Israel como nación, otra vez. Y hay gente que dice que son cristianos que están diciendo, no, Dios no está trabajando con Israel, no va a trabajar con ellos. Bueno, no escuchas a Jesús, porque Jesús lo contó a Pablo, quien lo contó a nosotros. Hay que leer todo de Romanos capítulo 11 porque habla de eso. Bueno, casi estoy terminado. Y este es el último. Y esto es algo que muchos hoy en día entienden, pero muy pocos hablan de eso. Esto es el misterio del globalismo. Globalismo es algo que miramos en nuestro día. Globalismo, ¿qué es esto? Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. La Biblia llama esto el misterio de la iniquidad. Iniquidad. Iniquidad es pues pecado. Y esto es del anticristo. Y Dios reveló al apóstol Pablo que algún día va a venir el anticristo y gobernará en este tiempo. El Espíritu Santo va a salir y ahora el diablo va a venir y tomar control de todo el mundo en su nueva orden, ¿qué? Mundial. ¿Y qué dice? Dice aquí en 2 de Tesalonicenses 2:7. Dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad solamente hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y más y más. Entonces será revelado aquel inicuo. Entonces hay el misterio de la iniquidad. ¿Qué es este misterio? Es el misterio en que en este mundo el anticristo quiere gobernar. Hasta la Biblia dice que él va a entrar en Jerusalén y sentarse en el propiciatorio y decir que él es el Dios mismo verdadero. Entonces la Biblia habla de esto y miramos en nuestro día globalismo. Algún día, según la palabra de Dios, un solo hombre va a gobernar toda la tierra del mundo. Y este hombre será el anticristo que va a tomar control. ¿Cómo va a tomar control? La iglesia sale y él va a tomar control del mundo. En 1 de Juan 2:18 leímos, hijitos, ya es la postrera hora, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que ya es el primera hora. Él dice que en los últimos días vendrá el anticristo para gobernar. Con los misterios de Pablo, comparándolo con el libro de Apocalipsis o Revelación, sabemos que es futuro todavía. Que va a venir el anticristo, va a gobernar. Y será en este tiempo que él va a dar la marca
de la bestia. La marca de la bestia. ¿Y qué dice la Biblia de esto? La Biblia dice que es algo que no debes tomar. Y la iglesia no puede tomarlo porque nosotros vamos a escapar, vamos a salir, porque somos la novia de Cristo y no podemos tener mancha ni contaminación. Vamos a Revelación o Apocalipsis 13. Algunos dicen, ¿por qué dices tú Revelación? Porque es el libro de la revelación de Jesucristo dado a Juan. Apocalipsis es una transliteración de la palabra latina o griega, pero es una revelación. Entonces hay más cosas reveladas. Hasta ahí tenemos un misterio dado al apóstol Juan enseñado en capítulo 17. Pero en Revelación capítulo 13 leímos aquí en este pasaje del que se llama el anticristo. Él es una bestia. No voy a leer todo por falta de tiempo, pero léalo. El anticristo viene. Él va a tomar control de todo el mundo y mire lo que él hace. Versículo 16. Y hace a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar una marca en su mano derecha o en sus frentes. Y que ninguno puede comprar o vender sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre y su número es 666. Entonces el anticristo viene y su número es 666. Y ellos tienen que adorar a él y tomar su marca. ¿Qué pasa a los que toman su marca? Bueno, vamos a Revelación 16:2. Primeramente, si toman la marca, ya van a caer enfermos. Porque dice Revelación 16:2. Y fue el primero y derramó su copa en la tierra y fue hecha una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Entonces, cayeron enfermos los que tomaron la marca. Interesante. Él es un hombre feísimo, malísimo. Y él quiere que tomen su marca sabiendo que van a caer enfermos. Qué horrible está el hombre. Otra vez, nosotros no vamos a estar, porque somos sin mancha ni contaminación, según la palabra de Dios, la iglesia. Entonces tiene que salir la iglesia antes de la tribulación. Pero ¿qué tal si uno dice no? ¿Qué tal si el rapto viene y tú no eres salvo y tú quedaste aquí? Bueno, ahora tú tienes que derramar tu propia sangre. Aquí Cristo te amó tanto que Él derramó su sangre para salvarte, pero rechazaste. Entonces ahora tú tienes que amar a Jesús tanto que ya estás dispuesto a morir por Él, derramando su propia sangre. La Biblia dice que los que rechazaron la marca fueron matados, degollados. Pero vi los almas de ellos en el cielo. Entonces la salvación es ser mártir, morir por Cristo y no tomar la marca de la bestia. Pero ¿qué tal los que toman la marca de la bestia? ¿Son salvos? Los que tomaron o los que toman, porque es futuro, la marca de la bestia, ya no van al cielo. Miramos esto en Revelación 14, 9 hasta 11. Leímos, y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la marca en su frente o en su mano, este tal beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube por siempre jamás. Y más habla allí. Ok, aquí son los 7 misterios del apóstol Pablo. Número 1, ¿quién es Jesús? Dios. ¿Por qué es importante que sabemos esto? Porque en el futuro viene otro diciendo que Él es Dios. Y uno puede ser confundido si no sabe quién es el Dios verdadero. El evangelio que nos salva es el evangelio que Jesús dio a Pablo. Y es que somos salvos por la fe, no por las obras. Y si tú aceptas esto, tú vas a ir al rapto y no tienes que entrar en este tiempo.
Cuando somos salvos, tenemos el Espíritu Santo que mora adentro de nosotros, según la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo sale a rapto. Entonces, ¿cómo podemos estar aquí nosotros que somos salvos en la tribulación cuando es el tiempo de angustia de Jacob? Si estamos sellados con el Espíritu Santo, en aquel entonces pudiera uno aceptar al anticristo y perder la salvación. ¿Ya no son sellados? Yo no veo los cristianos entrando a la tribulación. No funciona según lo que Jesús reveló al apóstol Pablo. Por eso es tan importante que sabemos y entendemos lo que Jesús dio. Cuando somos salvos, somos parte del cuerpo de Cristo, la cual es la novia de Cristo. Entonces Cristo va a recibir su novia antes que el anticristo viene. ¿Qué tipo de hombre dice a su mujer: mujer, te amo, quiero casar contigo, pero yo voy a permitir tal hombre por 3.5 años o 7 años, pues violarte, y cuando él está terminado, yo te caso contigo? ¡Qué horrible será! No, somos sin mancha y contaminación, por esto salgamos. Después viene, ¿qué? La tribulación. ¿Para qué es la tribulación? Para Dios juzgar al mundo, para Dios permitir al anticristo gobernar, pero para que Dios puede trabajar con Israel y prepararlos para su reino en que Él va a gobernar sobre ellos. Porque Dios no había terminado con Israel. Hoy en día tenemos sectas falsísimas que enseñan al contrario. Y si tú aceptas lo que dijo Jesús a Pablo, tú no vas a caer en la doctrina falsa de ellos. Tenemos los testigos de Jehová que dicen: no, Jesús no es Dios. La Biblia dice que sí es Emmanuel, Dios con nosotros. Tenemos gente que dice: no somos salvos por fe solamente. No, es por obras. No, es solo por fe. Tenemos gente que dice: no, el Espíritu Santo no está sellado. Tú puedes perderlo y recibirlo de nuevo y perderlo. No, según la palabra de Dios, tú recibes el Espíritu Santo por la fe, eres sellado y nunca sale. Hay otros que dicen: no, el cuerpo de Cristo no es la iglesia o algo así. Hay otros que dicen: no existe el rapto y que nosotros vamos a pasar por esto y quizás ser tentado a tomar la marca de la bestia. No, así no enseña el apóstol Pablo. Hay otros que dicen que Dios totalmente está terminado con Israel y nunca jamás va a trabajar con ellos. Ok, entonces Dios es un mentiroso al Abraham, porque Dios dio a él la promesa: a su simiente tendrán la tierra. Ya no tienen la tierra entonces. Ok, tu Dios es un Dios mentiroso, el mío no. Y hay otros que dicen: no, el gobernismo no existe, el anticristo no viene, ya vino, esto no va a pasar en el futuro y cosas así. Hay muchos hoy en día que tienen el nombre de cristiano, pero ni tienen la doctrina cristiana, porque olvidan los misterios que Jesús dio al apóstol Pablo. Yo no quiero olvidarlo, yo quiero ser fiel en predicarlo. Olvidé leer un versículo más. Había 2 versículos, pero termino con 1 Corintios 4:1. 1 Corintios 4:1. Mire lo que dice 1 Corintios 4:1 y 2. Así nos tenga el hombre como a ministros de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Empero se requiere en los mayordomos que el hombre sea hallado fiel. Escuche bien lo que dijo, que nosotros debemos ser mayordomos de los misterios de Cristo y que debemos ser fiel en predicarlo. Pero hoy en día, si tú vas a cualquier iglesia que dice que es cristiana, 99% de ellos ni mencionan ni una vez lo que Jesús reveló a Pablo. Al contrario, muchos tienen pues otra enseñanza, opuesto a lo que la Biblia dice, apuesta a la doctrina correcta. Algunos pastores no son fieles. Qué triste, ¿verdad?
Yo quiero ser fiel de predicar la palabra de Dios, como está escrita. Yo di los 7 misterios hasta los versículos de cada uno, y mi deseo es que tú estudias aún más, para que entender aún más. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:15, estudie con diligencia a presentarte a Dios un obrero que no se avergonza, él dice que traza bien o que divide bien la palabra de Dios, que no sea avergonzado. ¿Has estudiado? Si no, te pido otra vez ver este video, yendo en las Escrituras, buscando más de los misterios para entender. El apóstol Pablo está en la Biblia con propósito, y Jesús reveló a él muchas cosas para nosotros. Tenemos que recibirlo, estudiarlo, entenderlo, porque de allí viene nuestra doctrina sana. Dios te bendiga. Nos vemos el otro día. Adiós.